en 678, a 17 años del atentado a la AMIA. ¿Qué les pasa cuando se despiertan nuevamente un 18 de julio? La sensación es la misma que hace 17 años. Cada 18 de julio a las 9:53 explota una bomba que mata a nuestra mamá. Y esta es la sensación, la de tristeza, la de bronca, la de angustia, y es indescriptible. Es indescriptible. La temeraria afirmación de Carrió. Defendimos los derechos humanos de los hermanos Noble, que ahora nos dan la razón, que finalmente no eran hijos de desaparecidos, sino que habían sido usados como instrumento de una venganza. Bueno, está en revisión eso. Sí, pero ya se sabe que no son. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se sabe? ¿Está bien? Porque se sabe de quién son. Se sabe de quién son. Se sabe de quién son. Los hijos de Noble. La desesperación del monopolio y sus afines por cerrar la causa. Algunos medios, felizmente, no todos, no dicen la verdad. Hablan de que se cierra la causa. Nuevamente queda en descubierto la utilización perversa que hace el gobierno de los derechos humanos, entre comillas, ¿no? ¿Usted cree que este caso debería ser cerrado? ¿Usted cree que este caso debería ser cerrado? Eso no, jurídicamente me imagino que sí. Es decir, debería cerrarse el expediente. Lo importante es que se haya sabido la verdad. Clarín entrevista al abogado de la directora de Clarín, Gabriel Cavallo. ¿Cuáles son los próximos pasos en la causa? Nosotros lo que vamos a hacer es esperar a que la jueza termine de hacer los chequeos y luego vamos a pedir que la causa se cierre, así como el sobreseimiento de la señora de Noble. Pero lo que es muy significativo es que dice que para ellos pedir el cierre del expediente, en realidad van a esperar que se contraste con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos, es decir, que ellos mismos están admitiendo que no está cerrado el tema. La pericia todavía no ha terminado porque falta chequear el último tramo, es decir, del año 77 hasta el año 1983. Entonces me parece que hay todo un montaje y el poder mediático jugado definitivamente a este cierre, ¿no? Más de 300.000 personas en Tecnópolis, minimizadas por los mismos de siempre. Una de las atracciones más lindas que tiene la ciudad de Buenos Aires para estas vacaciones de invierno, y es Tecnópolis. Impresionante el éxito que tuvo durante este fin de semana. La entrada es libre. Bienvenido a Tecnópolis, primer día. Sí, la verdad que está hermoso, ¿eh? La verdad que no nos esperábamos esto. ¿No se esperaban esto? ¿Por qué no se esperaban esto y con qué se encontraron? No, yo pensé que era un espacio mucho más chico, pero realmente es inmenso. Ver los satélites que pusimos en órbita, del avance que tenemos en la tecnología, que realmente lo desconocíamos. Necesitamos de estas muestras para poder saber a dónde estamos parados. Nos vamos a ir al mundo apasionante de Tecnópolis. Es un éxito descomunal, al parecer. 300.000 personas. Lo cierto es que uno se pregunta cómo lo consiguieron. Porque hay un ninguneo feroz, absurdo, estúpido, en esta actitud del periodismo dominante de ignorar lo que ocurre allí en Tecnópolis, que es una verdadera fiesta para miles de personas. 300.000 personas es un disparate. Fuerte amenaza de Helblum a José Pablo Feynman sin rebote hegemónico. Perfil.com. Chiche Helblum. Si me cruzo a José Pablo Feynman, lo cago a trompadas. Si Feynman hubiera amenazado a Helblum, ¿se imaginan lo que dirían los hegemónicos? El escándalo del magnate multimediático Rupert Murdoch y una misteriosa muerte. Caso Murdoch, hayan muerto al denunciante. Se trata del periodista que denunció el escándalo de escuchas del diario inglés News of the World. El reportero había indicado la implicación de Andy Coulson, ex vocero del primer ministro David Cameron, en los pinchazos telefónicos. Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez,
corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo yo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Argentina eliminada en la Copa América. La fuerte embestida de Niembro. Para mí Batista no debió ser el técnico de la selección argentina del primer día. Se podrá armar otra selección, rápidamente sin él. Sin él. Él no puede ser el entrenador de la selección argentina, así tenga contrato hasta el día de la muerte final. No entiende nada este entrenador. Nada, pero nada de nada. Ha chocado realmente, como decían los diarios españoles, una Ferrari último modelo. ¿Messi tiene que venir? Sí, si tiene ganas. Traerlo a Messi en este desbarajuste es meterlo en crisis. Pastore, todo el mundo lo pedía a Pastore, le dieron la chance, tenía que jugar este gran partido. Juega muy bien en el Palermo, que juegue allá. ¿Por qué no nos damos un descanso con todos estos muchachos? Son buenos y nadie dice que sean malos. Que jueguen en el Manchester City, que jueguen en el Manchester United, que jueguen en el Real Madrid. Mucho auto, muchísimo auto importado, muchísimas chicas. No digo que salgan con ellas, pero andan todas detrás de todos ellos. Muchísimo tiempo libre para el seleccionado argentino, basta de tiempo libre. Cuando vienen se encierran en Ezeiza. Si no les gusta que se vayan. ¿Pero quiénes son? ¿A quiénes les ganaron? Otro día de esplendorosas Notis. 1. Economía. La economía creció 8.1%. Ese fue el incremento respecto al mismo mes del año pasado. Con respecto a abril, la mejora fue del 1.5%. 2. Estrenazos en la TV pública. Hoy vivo en Argentina, estamos en la TV pública, nos vamos a quedar juntos hasta las 4 de la tarde y tenemos un montón de cosas para compartir. De todo tenemos para compartir. ¿Cómo les va? Son preguntas disparadoras, preguntas que seguramente cualquier persona que vive, tiene o algún familiar o conoce una amiga, alguien que tiene alguna relación que en algún momento estuvo enfrentado a las disyuntivas. ¿Aborto sí o aborto no? 3. 678 llegó a Mozambique. Foto de Nicolás Trovato, integrante de 678 Madrid en Mozambique. Arranca 678. La concatenación numérica que tiene afinidad con Tecnópolis. Vayan a conocer esto si les gusta un poco la tecnología, qué es lo que está haciendo el país. Si pueden ir a partir de 6, 7, 8 de la tarde, donde se encienden las luces, porque hay un espectáculo de luces. Ahí es maravilloso. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Muy buenas noches, bienvenidos a 678, ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Seguro? ¿Bien? ¿Bien? ¿Seguro? Sí, ya estoy recuperado. Se te extrañaba, a pesar del buen reemplazo. Sí, claro, sin duda. De amistad, de cordialidad, sí, de talento, de ingenio. Estuvo interesante. Que ha mostrado Barragán, sí. Pero te extrañaba. Es una versión, la de varones, es una versión filosa, sin lugar a dudas. Señores, estamos hoy para compartir el programa con Alan Youth. Hola Alan, ¿cómo te va? Bienvenido. Es abogado, Abuelas de Plaza de Mayo, uno de los apoderados. Bienvenido Alan.
que hoy tuviste sin duda un día intenso. Vamos a estar hablando sobre el tema. También está con nosotros para compartir el programa el señor Rodolfo Amauri. Hola, bienvenido. Rodolfo es director nacional de Industrias Culturales y miembro de Carta Abierta. Bienvenido, Rodolfo. También está con nosotros para compartir el programa el señor Manuel González. Hola, Manuel, ¿cómo te va? Bienvenido. Nieto restituido, es hijo de Gastón González y Ana María del Carmen Granada por el crimen de tu padre, que fue condenado a cadena perpetua en cárcel común, el señor Abelardo Patti. Vamos con el primer tema, tiene que ver obviamente con la causa Hijos de Noble. Hoy a la mañana hicieron una conferencia entre Alan y Estela de Carlotto alrededor de este tema. Vamos a ver un informe sobre esto, pero presten atención a unas declaraciones de Carrió en donde ella dice que sabe quiénes son los padres, pero no dice quiénes son. Lo vemos, dale. Los hijos de Noble. El monopolio y afines se muestran desesperados por cerrar la causa. De entrada nomás, escuchemos la siguiente afirmación de Carrió. Defendimos los derechos humanos de los hermanos Noble, que ahora nos dan la razón, que finalmente no eran hijos de desaparecidos, sino que habían sido usados como instrumento de una venganza. Bueno, está en revisión eso. Sí, pero ya se sabe que no son. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se sabe? ¿Está bien? Porque se sabe de quién son. Se sabe de quién son. Se sabe de quién son. El monopolio y afines se muestran desesperados por cerrar la causa. En la búsqueda de justicia y verdad, continuaron los entrecruzamientos de las muestras de ADN con las de familias desaparecidas durante la última dictadura. Se cotejó con 55 muestras, dando negativo en 52 casos. Y todavía no pudo determinarse el resultado de las familias restantes, por lo que deberá completarse la información genética de esas 3 familias para determinar si Felipe y Marcela mantienen o no parentesco con ellas. Estas novedades les están sirviendo de excusa al monopolio y a sus acérrimos defensores para presionar con el cierre de la causa e intentar dar el tema por terminado. Adrián Ventura, recordemos que tiene línea directa con Mañeto, fue quien más exaltado estaba en resaltar la estrategia del monopolio. Algunos medios, felizmente, no todos, no dicen la verdad. Tergiversan la realidad, hablan de que se cierra la causa. Nuevamente queda en descubierto la utilización perversa que hace el gobierno de los derechos humanos, entre comillas, ¿no? ¿Usted cree que este caso debería ser cerrado? ¿Usted cree que este caso debería ser cerrado? Eso no, jurídicamente me imagino que sí. Es decir, debería cerrarse el expediente. Es muy llamativo la entrevista que le hacen a Gabriel Cavallo en el diario Clarín. Cavallo hace hincapié en el argumento que lo desespera Adrián Ventura, otro abogado que es columnista de TN y del diario La Nación, que es que se cierre el expediente. Clarín, entrevista al abogado de la directora de Clarín, Gabriel Cavallo. ¿Cuáles son los próximos pasos en la causa? Nosotros lo que vamos a hacer es esperar a que la jueza termine de hacer los chequeos y luego vamos a pedir que la causa se cierre, así como el sobreseimiento de la señora de Noble. Pero lo que es muy significativo es que dice que para ellos pedir el cierre del expediente, en realidad van a esperar que se contraste con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos, es decir, que ellos mismos están admitiendo que no está cerrado el tema. La pericia todavía no ha terminado porque falta chequear el último tramo, es decir, del año 77 hasta el año 1983. Entonces me parece que hay todo un montaje y el poder mediático jugado definitivamente a este cierre, ¿no? Lo importante es que se haya sabido la verdad. Esta causa realmente nació de la nada. Esta es la verdad. En el 84 recibimos las primeras denuncias. Las estudiamos como todas las denuncias, con cautela, con observación, con una investigación interna para corroborar la posibilidad de que esto fuera así. En todos los casos hacemos lo mismo. Esta causa realmente nació de la nada. Esta es la verdad. Es una causa que tuvo en su objetivo un fuerte contenido político, sin el aporte de ninguna prueba concreta. Y les confieso que ese es el reproche que yo le hago a las abuelas en esta última parte. Claro, lo que pasa es que detrás de todas estas informaciones mentirosas que está dando Clarín surge el desprestigio institucional
el cuestionamiento a nuestra forma de trabajar, nos hacen brujas perseguidoras de chicos. Este caso pudo haber sido resuelto hace 8 años, sin embargo, sigue abierto y permite que se trate de impulsar una persecución, casi una casa de brujas. Una persecución, casi una casa de brujas. Nos hacen brujas perseguidoras de chicos y en estos últimos tiempos con alianzas espurias de los que quieren votos y se hacen alianzas para echar culpas y querer que pidamos perdón. TN.com. Carrió. Carlotto y la presidenta deben pedirle perdón a los dos jóvenes. Falta con el resto del banco 77 al 83, exactamente. Cuando se haga ese análisis después de la feria, supongamos que no encuentren a ningún gen de hijo desaparecido. ¿Usted va a decir, bueno, nos equivocamos, nuestras sospechas no eran correctas? No, equivocarnos no nos equivocamos, sino que seguiremos pensando es que más temprano que tarde se va a saber la verdad. Porque... ¿Pero de qué manera? ¿Milagrosamente o por la ciencia y la justicia? Con todo, con la ciencia y con la justicia. Parece que fue una cruzada esto. Y nosotros hemos restituido 104 chicos, en silencio, con intimidad, con respeto, no mediáticos. Claro, este es un caso distinto y especial por ser de quien se trata, pero hubo tantos casos, que hubo dificultades, pero que jamás trascendieron, ni fueron publicadas, ni victimizaron a nadie. Entonces ya no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por los futuros chicos que vayan a nacer, no solamente acá, sino en el mundo. Eduardo Aliberti el sábado hace hincapié en el eje que evitan mencionar todos los que defienden a ultranza al monopolio. Se caía de Maduro, que después de 10 años de dar vueltas tenían el dato desde adentro, ¿no? En torno de que, por lo menos en el banco genético, no está el dato que puede permitir demostrar que son hijos de desaparecidos. Siempre existió el rumor de que la anterior directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, la doctora Di Leonardo, se podría haber llevado información genética de las familias del banco. Lo que se encontró hace cuestión de menos de una semana es un acta que comprueba que ella retiró una computadora de ahí. Por supuesto no está el contenido de la computadora, pero hace más sostenible esta hipótesis de que pudieran haber hecho una comparación de modo extrajudicial. ¿Qué pasó para que vayan tan voluntariamente? Creo que la respuesta es obvia. Una de las esperanzas que quedaría, el tema de que hay familias que todavía no aportaron sus datos. Y eso es muy importante, Eduardo. ¿Recordás cuando nosotros marcamos que ellos no querían que las muestras queden en el banco? Y sin embargo la justicia los obligó. Recordemos que en el banco hay solo datos de 240 familias. Así es. Y que los parientes de los desaparecidos que no hayan dado muestras deberían hacerlo. Vemos que están queriendo destruir a los organismos de derechos humanos, destruyendo la verdad. Entonces yo voy a decir una frase lapidaria. Con las abuelas, no, Clarín. Y sí, es una copia de aquella frase que circuló tanto, y ojalá esta también circule, para que muchos que todavía no aceptan que sin la verdad nadie puede vivir y que todos tenemos derecho a saberla. Estos chicos, si no son de abuelas, hay que preguntarse de dónde vienen, quiénes son. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco del tema. A ver, ¿alguna cosa en particular para aclarar respecto de lo que vimos en el informe? Me parece que lo fundamental tiene que ver con el cierre de la causa, a ver si aclaramos eso. Sí, sobre ese punto me parece lo más importante para decir es, por un lado, los estudios no concluyeron, no solo con las familias que buscan chicos desaparecidos luego del año 77, que es lo que queda a contrastar, sino con estas 3 familias con las cuales no se pudo arribar a un resultado concluyente. Va a ser necesario recabar más información genética de estas familias para poder despejar esta situación de incertidumbre. Ahora supongamos, aún en el caso como están, digamos, vaticinando que esos análisis también van a dar negativo, ¿qué pasaría? Bueno, ahí hay 2 cuestiones. Por un lado, el ADN de Marcela y Felipe Noble queda reservado en el Banco Nacional de Datos Genéticos y se tendría que comparar con los de aquellas personas, aquellas familias que se incorporen en el futuro, que no supieran que su hermana, hija desaparecida estaba embarazada al momento de ser secuestrada. Esto
judicialmente se traduce en que la causa nunca puede tener un cierre definitivo porque el hecho delictivo que se está investigando no se esclareció. ¿Qué se está investigando? El origen biológico de Marcela y Felipe Noble, en el cual la hipótesis central es que se trata de hijos de desaparecidos. Esto lo definió la jueza Arroyo Salgado en varias resoluciones judiciales que datan de más de un año, donde se remarca justamente que esta es la principal hipótesis. ¿Qué pasa si no se puede comprobar el origen biológico de Marcela y Felipe Noble Herrera por medio de pruebas científicas porque no tenemos el ADN de quienes serían sus padres? Se trata de recurrir a otras pruebas independientes. Esa perspectiva no es alentadora, pasó mucho tiempo, uno creería que quienes no hablaron hasta ahora no seguirán sin hacerlo y que es difícil que se pueda obtener información de otro lado de cuál es su origen, a menos que la señora Carrió diga quiénes son los padres, ¿no? Y lo podamos verificar. Pero, o sea, que dice que sabe... ¿La declaración de Carrió? Absolutamente, sí. La única forma de que sean verosímiles es que se lo haya contado a alguien que lo sepa. Que ¿por qué no lo cuenta a la justicia y se termina esta historia? Se hace el análisis con esos padres y se termina esta historia. Sobre este punto, digo, en esa situación, en caso de que no se pudieran recabar nuevas pruebas, como máximo lo que puede suceder es que la causa se archive. El archivo es una suerte de suspenso hasta que aparece una nueva evidencia. Pero hay una diferencia muy grande entre eso y el sobreseguimiento, que es lo que pide Gabriel Cavallo. Me interesa señalar que esto es lo que hace la justicia en todos los casos, tanto la jueza Arroyo Salgado como las demás juezas y los demás jueces que tienen causas de este tipo a su cargo. Pero de todas formas es algo secundario, digamos. Lo que a nosotros nos interesa es que se pueda esclarecer la verdad, encontrar a los nietos que estamos buscando y después en ese punto tenemos la tranquilidad de que la incorporación de nuevas familias al Banco Nacional de Datos Genéticos se hace quiera o no quiera Clarín y los abogados de Herrera de Noble, se hace por intermedio de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad independientemente de la vía judicial y es lo que nos va a permitir que esto se siga investigando con independencia de estas maniobras, ¿no? Te quiero hacer una consulta sobre Dilonardo, la que era directora del Banco Nacional de Datos Genéticos hasta el año 2006, momento en el que la jubilan a ella, ¿no? Es un trámite jubilatorio. Sí. ¿Hay alguna sospecha sobre la posibilidad de que ella, porque hay un acta que salió publicada inclusive en el diario Página 12, donde se da cuenta que esta mujer cuando se va del Banco Nacional de Datos Genéticos se lleva una computadora personal? Hoy fue reconocido por Gabriel Cavallo en el canal de su defendida que retiró esta computadora. Por supuesto, el acta lo que dice es que se lleva una computadora, no el contenido de esa computadora. La información que nosotros manejamos, digamos, que es muy básica, uno consulta con un especialista, un perito, y dice, ¿esa computadora puede tener información genética de las familias de desaparecidos? Sí. ¿Por qué? Porque el perfil genético de una persona se puede expresar de muchas formas. Una de las formas en las cuales se expresa es una combinación de números, 15 pares de números. Entonces, eso yo lo puedo expresar en un papel como este y puedo tener cientos de archivos, digamos, son hojas de Word, o cualquier procesador de texto que tenga eso, no es información especialmente pesada en términos informáticos, con lo cual tranquilamente puede estar en esa computadora. Y existió el rumor desde aquel momento de que efectivamente estaba. Ahora, lo importante en esto también me parece interesante remarcar es que el resultado no se puede haber cambiado. O sea, esto puede explicar el cambio de posición, pero me parece que tenemos que ser claros y respetar el trabajo que han hecho los peritos, el Banco Nacional de Datos Genéticos. El resultado es el resultado. Nosotros sobre eso no tenemos ningún tipo de dudas. Lo que sí entendemos que en esta hipótesis puede haber una explicación de por qué hubo un cambio sorpresivo de la resistencia tenaz a aceptar el estudio. ¿Cuál es el vínculo entre Dilonardo y Cavallo? Bueno, el estudio de Gabriel Cavallo representó a Ana María Dilonardo en un juicio contra el Banco Nacional de Datos Genéticos cuando ella fue jubilada. Sí, el socio de Cavallo, el doctor Jacobi, era el abogado de Dilonardo, comparten el estudio ahora, con lo cual el vínculo está claro. Además, el vínculo quedó también ser perito de parte. Mismo, el vínculo quedó muy claro cuando también
Cavallo asumió la defensa de Herrera de Noble, lo primero que hizo fue designar a Di Leonardo como perito de parte. Ella finalmente no aceptó el cargo, o sea, no concurrió a aceptar esa designación, pero quedó, digamos, en evidencia eso. El segundo punto fue, ustedes recordarán que cuando resistían este análisis, decían que se negaban a analizarse primero porque el Banco Nacional de Datos Genéticos era manejado por las abuelas. Después, cuando este era un argumento del año 2002-2003. Después, que era manejado por el gobierno. Después, cuando asumió Cavallo, reflotó las cosas que había dicho Di Leonardo cuando fue apartada del Banco Nacional de Datos Genéticos y empezó a decir que se había quebrado la cadena de custodia en el banco cuando se la desplazó a Di Leonardo, y salió con estos argumentos de que quiero el hueso, tráiganme el hueso y todo este tipo de cosas que provenían justamente de información que les estaba brindando evidentemente Ana María Di Leonardo. Lo que queda en evidencia es que hay una gran contradicción en su discurso y en su resistencia a este análisis y al subrepticio cambio, porque de golpe, digamos, esas dudas que tenían, eso que decían que nosotros podíamos manejar el banco para fraguar un resultado y decirle a una abuela que había encontrado su nieto cuando no era su nieto por intereses políticos, quedó en evidencia que nada estaba más lejos de eso, que las abuelas lo que siempre buscaron fue la verdad, y que aceptamos justamente lo que dice el banco. Hoy la conferencia de prensa que hicimos, lo que hicimos fue tratar de explicar, de hacer conocer cuál fue el resultado del estudio. Frente a eso, el diario Clarín en internet titula "Abuelas niega el resultado de los ADN. Pese a las evidencias, niega el resultado del ADN". No es cierto. Lo que Abuelas hizo fue explicar que hubo 52 casos negativos, 3 con los cuales hay que seguir entrecruzando. Entonces, yo no puedo decir que hay un negativo absoluto, excluyente, contundente. Es muy posible. Es posible que esas 3 familias terminen teniendo un resultado negativo. Bueno, lo veremos cuando se termine el estudio. Hoy no se puede afirmar eso y no se puede decirle a la sociedad, esto terminó, estas 3 familias también dieron negativo. Con una tergiversación muy importante también, que es el planteo de que ese estudio con estas 3 familias no se podría haber hecho ni con Marcela, ni Felipe Noble, ni con cualquier otra persona. Y eso no es así. Nosotros continuamente vemos estudios que se hacen en el Banco Nacional de Datos Genéticos y no siempre aparece este resultado. Voy a decir, no es la primera vez que aparece, que no se puede arrojar un resultado, pero no siempre aparece con estas 3 familias. Depende de los marcadores genéticos de ellos también. O sea, hay cosas que hay por evacuar, hay que ser responsable, serio y esperar a que terminen los estudios. A ver, Rodolfo, ¿qué pensás de la situación, de cómo está tratada también por parte de los medios de comunicación? Mira, pienso que hay justamente un efecto de querer demonizar a los organismos de derechos humanos. Me parece que está ligado a la reactivación de los juicios, que está ligado a que en los últimos años, además de la verdad, está apareciendo la justicia. Y me parece que el problema básico es que madres y abuelas devuelven una imagen que muchos quieren borrar, la imagen de un pasado violento, de un pasado represivo, de un pasado en donde si Carrió se mira va a encontrarse trabajando en el Poder Judicial del Chaco durante la dictadura. Si Duhalde se mira en ese pasado va a tener que explicar sus relaciones tortuosas con las AAA. Entonces la existencia de estos organismos, de hijos, en realidad ponen un freno a ese intento de deshistorizar, de decir todo empieza de cero y nuevamente no hubo nada que revisar, no hay que hacerse cargo de nada. Entonces digo, pedirle a nuestros conciudadanos que cuiden a estas viejas, porque lo que va a recoger la historia es que tanto Eve, Estela, Tati y Marta son los ejemplos de mayor amor, dignidad y lucha que ha tenido nuestra historia. Entonces no los crucemos con estos mediocres que en realidad deberían lavarse la boca y ponerse de pie antes de hablar de ellas y pedirles que pidan perdón. Tenemos que pedirle infinito agradecimiento a la altura moral que han puesto estos organismos a la sociedad argentina. A ver, Manuel, contanos tu mirada de esto. A mí me parece que, evidentemente, como se veía en el informe, la gran mayoría de los que opinan sobre esto, que tienen además una responsabilidad muy grande, porque querramos o no, tienen alcance sobre la sociedad,
no toman en cuenta de qué se está hablando, lo dicen a veces con ningún tipo de información concreta y pasan por alto que son palabras que muchas veces siguen afectando una historia que ya de por sí causa mucho dolor, ¿no? O sea que Elisa Carrió diga tan livianamente que sabe quiénes son o de dónde vienen Marcela y Felipe, a mí no deja de perturbarme. Lo dice sonriéndose además, digamos. Porque saben quiénes son, lo dice de una manera muy canchera, ¿no? Digo, a ella que tanto... Sí, ¿no? Que tanto le interesa siempre anticipar algún fin de las eras o algún apocalipsis. Bueno, yo creo que si dijera quiénes son la mamá y el papá de Marcela o la mamá y el papá de Felipe, bueno, podría estar, ella tendría la primicia de poder anticipar el fin de un gran monopolio, ¿no? Que evidentemente no quiere que se sepa quiénes son. Clarísimo, vamos a seguir con el tema de esta causa. En este caso el próximo informe tiene que ver con la victimización del Grupo Clarín, algo que viene apareciendo en varios titulares. Lo vemos. Las falsedades e intentos de victimización de Clarín en la causa Hijos de Noble. Esto dijo el monopolio. A esta comprobación se pudo haber llegado hace 8 años, cuando los hijos de la directora de Clarín ofrecieron realizarse una muestra de ADN para compararlas con ambas familias. O sea que estas familias hubieran podido tener este resultado hace 8 años atrás. Lo que dice el monopolio es falso. Siempre se negaron a cotejar las muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos. No lo daban por confiable, a diferencia de abuelas que lo sostuvieron en todo momento. En contraste a la actitud coherente de abuelas, quienes cambiaron de estrategia fueron los Noble Herrera. Nosotros nos oponemos a la realización del examen. Y los hijos de la señora de Noble también. A ver. Nosotros estamos en contra de eso. Sí. Los hijos de la señora de Noble se van a presentar contra todo el banco, no tienen nada que ocultar. Nosotros nos oponemos a la realización del examen. Y los hijos de la señora de Noble también. Ellos se negaban al análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos porque decían que el banco era manejado por las abuelas, o decían que el banco era manejado por el gobierno y que se iba a manipular la información para dar un resultado falso, adjudicarles una familia que no era la de ellos. Y lo que se comprobó es que las abuelas siempre buscaron la verdad. O sea que estas familias hubieran podido tener este resultado hace 8 años atrás. Esto dijo el monopolio. Nunca existieron indicios de que pudieran serlo. Los ataques y el acoso no cesaron, a tal punto que Felipe y Marcela escribieron una carta abierta en 2010, en la cual salieron al cruce para denunciar la persecución. Nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos. Lo que dice el monopolio es falso. Omite que en enero de 2003 aún no existía el kirchnerismo. La propia Ernestina reconocía que Marcela y Felipe podían ser hijos de desaparecidos. Clarín, 12 de enero de 2003. Una causa polémica. Carta abierta de la directora de Clarín. Me encuentro frente a dos realidades muy distintas. Primero, el deseo legítimo de las abuelas de saber si mis hijos fueron arrebatados a detenidos desaparecidos. Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal, y siempre les he dicho que yo apoyaba la decisión que ellos tomaran. Tienen 26 años, son lo más importante de mi vida, una vida mucho más interesante, afortunada y prolongada de lo que jamás imaginé en mi juventud. Nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos. Esto dijo el monopolio. El uso político que el gobierno quiso hacer de este caso, apelando a la persecución y a la difamación. Noble Herrera, basta de persecución. Noble Herrera, basta de persecución. Basta de persecución. Lo que dice el monopolio es falso. Ernestina Herrera de Noble fue detenida y defendida por Duhalde en el año 2002. Y su carta antes aludida, como decíamos, es anterior a la existencia del kirchnerismo. El uso político que el gobierno quiso hacer de este caso, apelando a la persecución y a la difamación. Tampoco nada dice el monopolio y sus exégetas de las irregularidades de las adopciones que amerita todo tipo de sospechas. Lo que sí está probado desde 2002 es que los expedientes fueron armados y que hubo una sustracción y retención de 2 chicos, como así también
que fue alterada ilegalmente su identidad. Ernestina no empezó diciendo fui el 13 de mayo al juzgado, sino empezó diciendo me dejaron una cajita con una beba en el jardín, historia que fue totalmente desmentida por las pruebas. Segundo, la fecha del 7 de julio del 76 supuestamente es la fecha que el bebé es llevado por una señora al juzgado, una señora que se llamaba Carmen Luisa Delta. Esa señora Carmen Luisa Delta se comprobó en el expediente que no existía, que el número de documento que había presentado pertenecía a un señor que se llamaba Domingo Gómez. Ante tanta anomalía, como mínimo, es imprescindible investigar e injustificable tantos años de negativa a la extracción de sangre. Vicky Montenegro resumió el tema hace unos días a la perfección. Nos asombra tanto porque la defensa lo que pedía justamente era poder compararse únicamente con esos dos grupos, obviamente porque sabían que no eran esos grupos. Lo que pasa que bueno, este es un caso muy mediático, están como muy pendientes de eso. Pasó con todos nosotros cuando se empezaron a comparar con todos los grupos, no digo con el primero, eso es sabido. No tenemos una necesidad puntual de que ellos sean nietos de desaparecidos, ¿no? Simplemente queremos llegar a la verdad, saber si son o no son los que estamos buscando para poder enfocarnos en la búsqueda de otros nietos. Como reflexión final, hay que seguir cotejando e investigando y las muestras deben quedar en el banco para compararse con nuevos casos. Más allá del resultado que se obtenga ahora o más adelante, no debe olvidarse que Clarín y La Nación obtuvieron papel prensa mediante delitos de lesa humanidad y que mientras Ernestina brindaba con Videla, Clarín describía un campo de tortura, robo de bebés y exterminio como un spa. Bueno, muy bien. Estaba pensando, Alan, que uno de los ejes, obviamente, alrededor de este tema es que después de 8 años de evadir a la justicia de parte de los hijos de Ernestina Herrera Noble, ahora se habla de persecución. Eso genera un poco de ruido, ¿no? Como sí, mensaje. La verdad que es por lo menos irritante que se utilice ese término para referirse a abuelas, personas que fueron víctimas de una persecución desde todo el aparato del Estado, digamos, con el terrorismo de Estado lo sufrieron en carne propia, saben muy bien que es una persecución. Y acá lo que se hizo fue precisamente canalizar las inquietudes, las dudas de las abuelas, legítimas, tan legítimas que la propia Herrera de Noble lo reconoció en 2003, como se muestra en esa carta, fundadas en las muchísimas irregularidades de los expedientes de guarda y adopción, canalizarlas por las vías legales. ¿Qué había que hacer? ¿Dejarlo en la nada? ¿Resolverlo no sé de qué forma? Digamos, de hecho, Abuelas intentó hablar con Herrera de Noble en el año 1992. Herrera de Noble no los recibió, las derivó con Mañeto, no les dio una respuesta para lo que ellas buscaban, sino una suerte de extorsión. Entonces, frente a esto, ¿qué hizo Abuelas? Acudir a la justicia. La justicia trabajó, digamos, si se quiere, de forma esquiva. Al principio, cuando la causa tuvo un primer juez, se acumularon las principales pruebas, evidencias. Cuando avanzaba hacia su etapa decisiva, este juez fue desplazado con una presión mediática y política muy fuerte. Asume la causa el juez Vergesio, la plancha, la duerme años y años. Finalmente es apartado de la causa precisamente por no investigar, por no llevarla adelante, por beneficiar a una de las partes en términos de la propia fiscal de la causa. Bueno, asume la causa una nueva jueza, y esta jueza lo que hace, la jueza Rosa Salgado, es actuar igual que en el resto de los casos. Es una jueza que ya había realizado allanamientos, ya había realizado requisas para obtener prendas de vestir, de las cuales sacar ADN. Eso fue avalado por la Corte Suprema, y este es el principal punto. Me parece que hay que contextualizar esta causa en un cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema que se da en el año 2009, reconociendo de forma digamos, más allá de cualquier planteo, el derecho de las abuelas a encontrar a sus nietos. Bueno, esto va marcando los distintos momentos de la causa y de la acción de las abuelas, siempre por vías legales. Entonces, hablar que la acción de la justicia es una persecución, me parece que es una falta de respeto a aquellos que efectivamente sufrieron la persecución desde el Estado. A ver, Nora. No, creo que me parece que es notorio cómo el objetivo ha sido evitar llegar a
a esta instancia, digamos. Si esto se hubiese hecho realmente, si no hubiesen puesto todas las trabas que hicieron, no estaríamos hablando de hace 8 años y en realidad en los últimos 2 años en forma explícita de esta situación. Me parece que es el despliegue mediático que ahora está dando el Grupo Clarín al resultado de este análisis contrasta y mucho con el ocultamiento que se hizo durante años del seguimiento de esta causa. Durante años no salía una sola línea de este tema en las páginas de Clarín. Sí. Creo que hay una evidente, digamos, hay un ocultamiento originario inocultable, valga la paradoja de lo que estoy diciendo, en todas las tramoyas que oculta el expediente de adopción, que también pone en evidencia la impunidad con la que se manejaron, porque esto es, la verdad que es muy llamativo, el poder que tenían y apelar a esas torpezas, como también describía Pablo Yonto, de poner un nombre masculino a un nombre femenino, a un documento masculino. Es decir, nunca pensaron que eso iba a ser revisado. Ahora, desde el punto de vista legal hay una diferencia allí, ¿no? O sea, una cosa es la apropiación ilegal de hijos de desaparecidos y otra es una adopción ilegal. En el caso de ser una adopción ilegal, ¿eso permanece como delito? No. Bueno, la Corte Suprema tiene una jurisprudencia desde el año 2004 que básicamente consiste en considerar que cuando hay un menor que fue retenido y ocultado, es en términos penales, pero digamos que fue robado de una familia, ese delito recién cesa cuando esa persona recupera su identidad. En este caso, a Herrera de Noble, cuando fue indagada por falsificación de documentos. No es exactamente lo mismo, es algo que la jueza tendrá que evaluar si entra dentro de lo que es retención y ocultación de un menor o mantiene la calificación en los términos que vienen hasta ahora. Lo que digo es, hay una abundante cantidad de jurisprudencia y doctrina que señala que el delito recién cesa cuando se establece, claro, lo que se está investigando, que es el origen de esta persona. Eso acá no sucedió, entonces uno recién puede empezar a hablar de prescripción cuando termina de cometerse el delito, y en este caso podríamos decir que continúa en ejecución, depende un poco del criterio que tenga la jueza. Pero insisto, lo importante es que más allá de esto se puede seguir investigando. Yo quería aportar una cosa más sobre lo que bueno, veníamos conversando, y es a raíz de lo que decía Nora. Ustedes tienen en este programa un archivo importante y otros canales también los tienen. Yo desafío a que encuentren un registro de esta causa en los medios antes de la detención de Herrera de Noble. La detención fue a fines del año 2002. La causa se inició en abril de 2001, pasó más de 1 año y medio en el cual se acreditaron las principales irregularidades. En ese momento, Abuelas, por supuesto, tenía información de lo que estaba sucediendo en la causa, la seguía de cerca. No se hizo público en ningún momento. Se hace público cuando Herrera de Noble es detenida y es el propio Clarín el que pone en tapa cuál es la información, por lo menos desde su perspectiva, señalándolo como un ataque a la libertad de prensa. De allí en adelante, cada presentación de Abuelas tiene que ver con las irregularidades que se van dando en la causa, pero la exposición precisamente no vino desde lo impulsado por Abuelas. A ver, por ahí, ¿con? Sí, no, yo pensaba que aunque no hemos hablado ni tenemos por qué hablar hoy de papel prensa, pero estaba la foto en el informe y uno no puede escindir de lo que considera verosímil de la realidad en un país en el que no puede confiar en los medios masivos de comunicación, por lo menos en la mayoría de los medios electrónicos, y tiene que ir trazando sus propias coordenadas de qué es verosímil y qué no es verosímil. Uno no puede escindir esta causa del hecho del origen de papel prensa y de esa foto en la que está Ernestina Herrera de Noble haciéndose de una empresa, dándole la mano a Videla, y si bien es otra causa, tampoco cuando se presentó el informe de papel prensa Clarín dio ninguna explicación, sino un testimonio falso que fue refutado a los 2 días, con lo cual es falso lo que dice Cavallo, que estos chicos hubiesen podido vivir tranquilamente estos últimos 8 años, y la causa no se cerró hace 8 años fue porque el expediente de adopción era trucho. Y eso no es responsabilidad de nadie más que de la persona que los adoptó. ¿Cuánto hace que Cavallo es abogado, de la familia? Hace un poquito más de 1 año, desde abril del año pasado. O sea, que coincide un poco con el cambio de estrategia, en algún sentido, sí. la llegada de él. Sí.
principalmente. A pesar de que al principio decía otra ¿no? cosa, digamos, ¿no? Absolutamente. Pero es la llegada de gente que conoce el paño, Claro. ¿no? Porque Sí. ahí entran a jugar gente que conoce el paño. Seguramente. Igual esto que dice que se podrían haber evitado estos 8 años, está claro, digo, es lo que nosotros pedíamos, era la aplicación de la ley, se tardó 8 años en conseguir que se aplique la ley. Me parece que ni siquiera, hasta podría no haber existido la causa, si cuando Estela, Carlotto, Rosa Roy, Simble y otras abuelas fueron a verla en Ernestina Herrera de Noble en el año 1992, y esto consta en las actas de abuelas que dejan documentado cada cosa que hacen en los registros internos. Ernestina Herrera de Noble en ese momento tenía la patria potestad de Marcela y Felipe, eran menores de edad. Eso hubiera dicho, no tiene ni que consultarles, digamos, es su responsabilidad, decirles, tengo dudas de que sean hijos desaparecidos, como publicó en esa carta. Claro. No creo que las dudas le hayan surgido del 92 al 2003, seguramente las arrastraría de antes. Los llevo al Banco Nacional de Datos Genéticos y esclarecemos esta cuestión. Sin embargo, no fue así. Un dato más, en el año 2002, cuando se ordena por primera vez hacer el análisis de ADN, ellos alegan que podría producirles un daño psicológico hacer el análisis contra su voluntad. Se hace una pericia psicológica en el cuerpo médico forense, hasta en el lugar que ellos eligen para los análisis. ¿Y qué dicen los peritos del cuerpo médico forense? Se impone resolver este conflicto cuanto antes. En un sentido u en otro, no se observa que el análisis pueda provocarles un daño, pero esta situación hay que resolverla. ¿Qué hicieron? Exactamente lo contrario. Estirar, hasta que vieron que no podían estirar más, o obtuvieron algún tipo de otro dato que les hizo cambiar de estrategia y aceptaron hacer los análisis. Pero desde el primer momento, digamos, esto estuvo claro y hicieron exactamente lo contrario. A ver, Manuel, contame, ¿te parece creíble todo el momento al que llegó la causa? ¿Te parece una cosa verosímil? ¿Pasaste por una experiencia parecida? ¿Cómo es bueno, tu sí, mirada de la cosa? Digamos? Pasé por una experiencia parecida y todo me resulta muy familiar porque yo me hice el examen en el Banco Nacional, porque Di Leonardo era la directora en ese momento y fue con quien me recibió en su oficina. Digo, hay muchas cosas que me resultan muy familiares de esto y podría decir que desde ya lo del daño psicológico por someterse a un examen de este tipo no me parece algo que pueda ser creíble. Digo, yo creo que desde ese día que fui a hacerme el examen de ADN guardo un gran recuerdo incluso de los churros que comí en la puerta del Banco Nacional porque tuve que entrar en ayunas y salí desesperado con mi hermano buscando eso. No creo que esta causa, cuando se cuenta desde ese lado, del lado del Grupo Clarín, tenga algo de verosímil en ninguna cosa. Creo que este cambio de estrategia lamentablemente debe tener que ver con una conveniencia del grupo de que este resultado negativo sea hoy y no sea quizás el año que viene, cuando hay otras cosas que ya no se juegan. Y lo más doloroso de todo eso es que esta estrategia nunca priorizó a Marcela y a Felipe, sean o no hijos desaparecidos. Digo, los usaron todo el tiempo. Estos 10 años dilatándolo los usaron. Cuando los pusieron en ese video en el que los dos tenían un guión, los usaron. Digo, es doloroso porque son dos personas, insisto, que pueden ser o no hijos desaparecidos, pero fundamentalmente son dos personas a las que se les robó la identidad. Eso está súper claro. Entonces, a mí me resulta muy incómodo pensar que muchas veces cuando en el caso de Ernestina se presenta como la mamá, esa mamá no se parece en nada a las mamás que nosotros tuvimos. Digo, porque a mí particularmente mi mamá me salvó la vida. En el caso de Marcela y Felipe no lo sabemos, pero estoy seguro que esas verdaderas mamás, la mamá de Marcela y la mamá de Felipe, no los hubiesen expuesto como los exponen ellos. Barra, querido. Yo me vuelvo a asombrar con Elisa Carrió, ¿no? Es increíble. Yo creo que tendrían que realmente llamarla a declarar a ver si sabe algo, la líder de la coalición psíquica. A ver, y de paso a ver si sabemos si es cierto que los niños y los locos dicen la verdad. Es increíble que tenga este nivel de impunidad y yo creo que realmente hay que llamarla. Se puede hacer eso, saben dónde, ¿no? Y sí. Esa, un diputado tiene un trato preferencial. Claro, ella como es diputada nacional tiene, puede decir no voy ahora no. Claro, o sea, tiene la posibilidad de contestar por escrito, o sea, hay que mandarles la pregunta en un pliego y, digamos, la posibilidad de repreguntar es nula, claro, prácticamente nula. Igual, yo la verdad que no lo había visto, no lo había escuchado,
pediremos una copia y lo evaluaremos. Tampoco es la idea hacerle prensa a los delirios de esta mujer, pero si dice que sabe algo, bueno, por lo menos tratar de esclarecerlo y quedará, o no le dice lo que sabe a la justicia, o miente cuando habla con los periodistas. Claro, porque lo dijo públicamente, no es que lo dijo tomando un café con un amigo, lo dijo públicamente en televisión. Pero con los videos que tiene, con las cosas que dijo, cualquier defensa... También dijo en el año 2003, impulsó un proyecto de ley para repudiar el fallo de la Corte Suprema que decía que los análisis de ADN tenían que ser con el consentimiento de la persona cuya identidad estaba en duda. Así que me parece que si la semana que viene no le conviene saber el origen, va a decir no me equivoqué, no lo sabía. Pero bueno, lo vamos a evaluar. Hay que determinar que la coalición psíquica realmente le hace daño a la salud mental de la población y bueno, hagamos algo con eso. No sé, que sea un grupito, una secta de inimputables, pero que no puede funcionar como políticos. Está claro. Alan, te agradecemos mucho la presencia, sabemos que te tenés que ir, así que muchas gracias por haber venido al programa. No, ha sido un placer enorme. Vamos a ver, muchas gracias en serio, vamos a ver otro informe, en este caso tiene que ver con lo que pasó hoy a la mañana por el acto en conmemoración del nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Vamos a ver las repercusiones, dale. ...85 víctimas, 300 heridos, 17 años. Y esto que está sucediendo ahora tiene que ver con la previa de lo que va a ser ese momento que la verdad es que a mí después de 17 años me sigue conmoviendo y es esa sirena desgarradora a las 9:53. Esa sirena que parece gritar por justicia, por nunca más, por nos pasó a todos. Menem, el mismo que siendo presidente ordenó encubrir el atentado a la AMIA, y por ello está procesado. Cumplen 2 años del atentado a la AMIA. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Las investigaciones siguen en marcha, que hay algunos indicios muy favorables a los efectos de determinar quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de este desgraciado hecho, y a punto tal que por lo que estamos haciendo hemos recibido una felicitación del Estado de Israel. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israel. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. No debemos permitir que esto vuelva a suceder. Todas las fuerzas políticas, todas las autoridades nacionales, locales, debemos ponernos de acuerdo y llevar verdad y justicia frente a estos crímenes. El hecho de que estén presentes aquí la Presidenta de la Nación, buena parte de su gabinete y otras autoridades del Gobierno Nacional son elocuentes en este sentido. El número 18 en hebreo significa vida. Es el momento de decir basta de muerte. Este acto es un atentado al olvido. Para llegar a justicia necesitamos la verdad ya. Señora Presidenta de la Nación, agradecemos su presencia, pero no es suficiente. Necesitamos justicia de inmediato. Familiares también han relatado que la preocupación de la presidenta viene desde cuando era senadora, que se ocupaba de esto desde allí, iba a los actos desde allí, pero hoy obviamente su rol es de otra relevancia. Hay que decir que en la investigación judicial, el expediente judicial ha avanzado poco y nada, a la vez también la investigación sobre la conexión local queda muy poco de esa investigación y obviamente esto tiene que ver con encubrimiento, claramente se observa
en el vínculo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Mauricio Macri. Por eso Mauricio Macri no fue y no va a ninguno de los actos. ¿Por qué no va? Porque él designó como primer titular de la Policía Metropolitana a Jorge Fino Palacio. Estamos aquí convencidos que con la verdad tendremos justicia. Esta profunda convicción nos motivó a repudiar públicamente el nombramiento del Fino Palacios como jefe de la Policía Metropolitana por parte del gobierno porteño. ¿Por qué nombrar a un jefe de policía tan cuestionado? Porque no, para mí no es cuestionado, es el policía federal más reconocido, más premiado en los últimos 20 años. Pero está imputado en la causa. Más condecorado, está mal imputado. Por una mala imputación a alguien que yo conozco. El policía favorito estaba implicado en el encubrimiento del atentado más sangriento que sufriera la República Argentina. Mediante una asociación ilícita, escucharon ilegalmente mis conversaciones con ellos, con mis compañeros de lucha, con mi familia, con ustedes. Nos escucharon a todos. Esta actitud de no callar hizo que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, nos odie y nos desprecie. Él nunca merecerá nuestro respeto, el que nunca tuvo por los muertos en la AMIA. ¿Usted cree que Puerta tiene que ver con vos, con lo de Misiones? No, pero es un ridículo. Las cosas que dice ese muchacho son un ridículo. Aparte, me encantaría saber quién es ese señor, de qué trabajó todos estos años, de qué vive. ¿De qué vive? Le mataron a la mujer en la AMIA, ¿no? La ex, ¿qué tiene que ver? Es la ex mujer era. Bueno, era la ex mujer. ¿Y eso qué es? ¿Un título de qué? ¿Es un título de qué? Nada. ¿El título de qué? Por favor. ¿Título de qué? Él nunca merecerá nuestro respeto. El que nunca tuvo por los muertos en la AMIA. Pretendió minimizar esta actitud, ofreciendo una candidatura directa a un miembro de nuestra propia comunidad, al que le asiste sin ningún lugar a dudas el derecho insoslayable de ser candidato. ¿Cómo viven este 17 aniversario de...? Con el dolor de acompañar a los que perdieron sus víctimas y a todos los argentinos reclamando por justicia, más allá de las banderas partidarias que lamentablemente tiñeron un acto que tenía que ser de todos. El kirchnerismo dividió a la sociedad, también a la comunidad judía y hoy a los familiares de la AMIA y a todos los que hoy pensábamos que íbamos a estar respetuosamente en el mismo dolor. Si Berman entiende que esto es un hecho entre kirchnerismo y no kirchnerismo, su pobreza intelectual, su cháchara política, lo lleva a seguir sosteniendo esto. Si después de todo lo que dijimos no entendió, no es que no sea inteligente, no le conviene entender. También hay mucha discusión dentro de la comunidad judía y dentro de Memoria Activa también sobre el rol del rabino Berman. Como número 1 de la lista de Mauricio Macri, Berman había dicho que el caso AMIA había que enterrarlo en la Plaza Lavalle. La Plaza Lavalle enfrente de tribunales. Sí. ¿Por qué? Porque ahí se hacían reclamos a la justicia para el avance de memoria y verdad. Sergio Berman es el mismo que cuando acudimos en busca de ayuda nos mintió y nos dio vuelta la cara. Aquel que desde Memoria Activa, con quien compartimos el mismo dolor y la misma lucha, logró acumular poder con el solo fin de satisfacer ambiciones personales. Él nos hizo saber que tiene la lista de nuestros nombres, haciéndonos sentir como en la terrible época del gobierno militar y las listas negras. Estamos aquí para denunciar la bajeza de un oscuro y amoral pseudo-periodista que utilizó la memoria de las víctimas para denunciar un acuerdo espurio, utilizando información de incierta procedencia. Perfil.com, a cambio de mejorar las relaciones comerciales. Argentina negocia con Irán dejar de lado la investigación de los atentados. Por Pepe Eliashev. Para denunciar un acuerdo espurio, utilizando información de incierta procedencia y que reconoció no saber si era cierta aún ante la justicia. Iton Gadol, El Mundo Judío en Español. Causa AMIA. Eliashev se presentó ante Nisman y no pudo probar la denuncia contra el gobierno. Fuentes judiciales confirmaron a la agencia judía de noticias que el periodista del diario Perfil no aportó absolutamente nada a la causa por el ataque terrorista de 1994 y se dedicó a atacar a la dirigencia de la AMIA y la DAIA.
No obstante, el periodista volvió a cargar contra el doble discurso del gobierno en la causa AMIA. Ofende a una profesión que jamás podrá ejercer dignamente, porque no es ni digno ni creíble. Tampoco llega a ser un operador, porque es un títere al que se le ven los hilos. Ay, Pepe, qué bajo que caíste. Como periodista sos patético. No hay mucha diferencia entre vos y el aforista religioso Sergio Berman. Utilizan el miente viento que algo quedará, ya sin ningún tipo de escrúpulo. Proponen y terminar con los fantasmas del pasado y mirar para adelante como si nada hubiera ocurrido. ¿Cómo vive, cómo recibe este 17 aniversario de la tragedia del AMIA? Bueno, como siempre, yo he venido en los 17 años, hemos estado acompañando este momento de exigir justicia y evitar que reine la impunidad, porque sabemos que la impunidad es la base de la repetición de este tipo de hechos, y hay muchos que trabajan por la impunidad. Así que por eso nos parece fundamental estar todos los 17 acá, y un orgullo que esté la presidenta junto con nosotros, porque implica un compromiso grande del gobierno nacional para avanzar en la justicia, en la verdad y en la memoria. ¿Cómo reciben, cómo viven este nuevo aniversario 17 del atentado a la AMIA? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Qué les pasa cuando se despiertan nuevamente un 18 de julio? La sensación es la misma que hace 17 años. Cada 18 de julio a las 9:53 explota una bomba que mata a nuestra mamá. Y esta es la sensación, la de tristeza, la de bronca, la de angustia, y es indescriptible, es indescriptible. Quiero leerles un mail que recibí hace poquitos días atrás. ¿Qué haces, pa? ¿Cómo va? Hoy pensaba que en este año, aparte de cumplirse un aniversario más, se cumple la mitad de mi vida en que me quitaron a mi vieja. No sé si están los que revisan, así como yo, pero este año se cumplen 17 años del día en que yo tenía 17 años. Y una bomba hija de puta me sacó a mi vieja, me mató a mi mamá. Este año se cumple la mitad de mi vida en la que vivo sin justicia. Vivo sin el amor de mi vieja y la compañía de mi vieja. No sé, sorry si fui catártica, pero quería compartirlo. Besos, Romy. Mi hija Romina lo compartió conmigo y yo quería compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Duro, o por lo menos intenso, el discurso de Burstein, ¿no? ¿Alguna aclaración respecto de esta acusación que hace contra Pepe Eliashev, al quien nombra en su discurso? Eliashev había escrito, como se ve en el informe, una nota en donde denunciaba, una nota en el diario El Perfil, donde contaba o denunciaba que el gobierno argentino estaba en tratativas con el gobierno iraní para, digamos, negociar una especie de impunidad. Este era más o menos el concepto en el momento en el que el canciller y un grupo de gente, de familiares, estaban visitando Israel. Y hoy lo escuchaba a Burstein en la tarde en una radio y decía, me pasé todo ese viaje en Israel, en vez de trabajando en la causa, digamos, generando cosas para la causa, respondiendo la mentira de Pepe Eliashev. Y me parece que en ese contexto está puesto este enojo que escuchábamos hoy a la mañana. A ver, Rodolfo. Y primero el enorme dolor que transmite el informe, seguramente para esos familiares un dolor que no cesa y que seguramente nunca acabe, y cuesta cruzarlo con lo otro, pero está, y con el bloque anterior. ¿Cuál es la catadura moral de algunos de nuestros dirigentes? Digo a nuestros dirigentes un exceso, ¿no?
cuál es la catadura de Macri cuando le dice título de qué tiene Gürtel, riéndose, y lo cruzo con la frase de Canchera de Carrió, que ella sabe quiénes son los padres de los chicos. Entonces, ¿cuál es el límite? No me quiero poner en predicador, pero realmente ante el extremo de la tragedia que fue el atentado a la AMIA, cruzarse con estos personajes, que además de su poca catadura moral, su acción política, digamos, no quiero mezclar, pero está mezclado, digamos, ¿no? Cuando él... Porque no, te sumo a Leuco preguntándole a Estela de Carlotto si piensa que se va a solucionar milagrosamente. Sí, claro, como Nelson Castro diciendo, claro, yo tengo algo que reprocharle a las abuelas, o sea... Sí, pero suponete que podamos dejar, aunque no corresponde, de lado a los periodistas, ponele, porque hacen su trabajo mal, bien, moral, pero estamos hablando de tipos que pretenden conducir un país, una ciudad, y el nivel de desprejuicio que tienen, máxime cuando un tipo como Macri está procesado por esta causa de Fino Palacio. Entonces, ¿qué nos pasa? Digamos que no podemos, ante esta situación de dolor extremo, no poder confrontar la banalidad, la falta de escrúpulos, la casi falta de todo criterio moral de estos que se suponen dirigentes y que pretenden conducirnos. Bueno, es esta la reflexión: dolor por las víctimas, por el atentado, y la verdad, no sé, hay que cuidar las palabras ahora, ¿no? Pero la verdad que un desprecio enorme por esos pseudos dirigentes. Sí, nosotros tenemos que cuidar las palabras. Sí, me hubiera gustado hablar de algo que pasara, pero quiero hablar sobre este tema porque creo que es el del día. Pasa algo siempre cuando ocurre la injusticia, y cuando ocurren estratagemas legales, jurídicas, argucias. Lo que ocurre es que deja un tendal de confusión, que es lo que ha pasado con el atentado a la AMIA. Es decir, ¿dónde están los culpables? Si jueces y fiscales fueron, acusados de corrupción o de mal manejo de la situación. Por lo cual, frente a eso, quedan muchas dudas respecto de los culpables. Muchas dudas. Hay algunos que creen que tienen a los culpables. No sale de las informaciones quiénes son los culpables, porque si no sería fácil para la justicia tomarlos. Lo cierto es que el gobierno tiene, y esto es algo que yo no sé bien, pero voy a apelar a lo que creo mi sensatez o mi pequeño juicio, mi modesto juicio. El gobierno le queda posibilidades difíciles, porque esto está en manos de la justicia, de todo un proceso legal que está enmarañado. Y el gobierno es el gobierno nacional e internacional, que tiene que jugar con muchos, contactos internacionales. Ahora, obviamente que para la mayoría que estamos influidos o influenciados, para ser claros, respecto de que los culpables son los iraníes o conspiraciones iraníes, el hecho de que Irán pretenda tener un tratamiento con la Cancillería Argentina nos resulta antipático, ¿cómo? Es lo mismo que expresaron muchos de los familiares, y seguramente tienen razón. Ahora, por lo visto, el gobierno argentino aceptó ese pedido de consulta. ¿Y quién soy yo para decir que está mal o está bien? ¿Por qué aceptó? No sabía que había aceptado. Yo sé que existió el pedido, por lo menos el canciller reconoció eso hoy, ¿no? Eso que... Sí, bueno, en realidad lo que plantea Irán que puede, colaborar con el esclarecimiento, con lo cual parece de un cinismo, evidente. Entonces yo creo que a mí lo que me da la impresión es que la forma en que se ha llevado todo este caso desde hace 17 años hace muy difícil tener una opinión clara, salvo que uno tenga un deseo. Y acá quiero decir algo, que lo dijo muy bien acá Manuel, y creo que lo que yo voy a decir es simplemente corroborar. Cuando hay un momento que vos hablabas de la situación de los hijos apropiados o no apropiados, dijiste, de cualquier manera eran vulnerables frente a esta situación. Quiero decir esto, que en algún momento van a aparecer en nuestro cínico periodismo dominante, o lo que quiera llamarle, algún tipo de encuesta que diga: ¿usted desea que los hijos Noble Herrera
o Herrera Noble sean hijos de desaparecidos o desea que no lo sean. ¿Entendieron? Esto es lo que le pasa a Eliachef y a Leuco. Ellos están deseando que no lo sean. Mientras que yo creo que él y los que vos, que tienen que ver con los derechos humanos de una manera clara, o todos los que están involucrados, no desean que sean hijos de desaparecidos. Desean saber quiénes son para tener la verdad y digamos, y liberarse de esa carga que tienen. Pero en fin, las cosas claro. son así. Manuel, quiero pedirte tu opinión a ver sobre este tema de 17 años del atentado a la AMI. No hay responsables, no hay culpables, no hay nada. ¿Cómo lo ves? Bueno, entiendo perfectamente el dolor de las familias. Cuando la impunidad reina sobre una tragedia, digo, cada segundo inmediatamente después de esa tragedia es un dolor que no cesa y que se acrecenta. En este caso me parece que además pasa lo que pasaba con el informe anterior, digo, que aparecen dirigentes de renombre que hablan de esto con una liviandad, que ponen en tela de juicio el accionar de la justicia, con lo costoso que fue que la justicia en este país sea independiente y funcione como funciona hoy, en todos los ámbitos, ¿no? Y buscando esclarecer cualquier crimen. En este caso, digo, cuando la justicia avanza, cuando Delfino Palacios pasa a ser imputado, es su jefe directo, Mauricio Macri, que pone en duda si eso es algo relevante, como lo hizo y lo emula también muy bien Mauricio a Eduardo Duhalde cuando hace poco, después de el proceso judicial, de un juicio larguísimo de 6 meses, una instrucción de 7 años de la justicia, Luis Patti es condenado a cadena perpetua, entre otros casos por el de mi papá. Eduardo Duhalde le dice a Magdalena Ruiz Guiñazú, bueno, usted sabe que fue él, o sea, ¿no? Con total impunidad, cuando la justicia se expidió y condenó a una persona a cadena perpetua, que no es un dato menor. Ay, señores, vamos a un corte, ya volvemos, dale. Que no puedes con tu vida, pero yo también tengo. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.